Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sergio, por si alguno no me conoce aún. Hoy voy a hablar del verbo gustar. El verbo gustar es un verbo que supone un gran problema para muchos estudiantes a la hora de usarlo, ya que tiene una estructura bastante diferente a sus equivalentes en otros idiomas como el portugués o el inglés. Hoy os voy a enseñar la lógica que hay detrás de este verbo para que podáis utilizarlo correctamente y para que al mismo tiempo podáis utilizar verbos que funcionan de manera similar. Vamos a ver algunos contrastes, como siempre, para ver cómo una palabra, en este caso un pronombre o una forma verbal, puede cambiar el significado por completo de una oración. Vale, vamos a empezar. Para poder entender cómo funciona el verbo gustar, es importante tener unas nociones muy básicas de sintaxis, de la estructura sintáctica de una frase. Las frases, las oraciones, mejor dicho, tienen un sujeto, un verbo y un complemento. El sujeto normalmente es la persona que realiza la acción. El objeto, ese objeto que sufre la acción. Es como normalmente lo aprendemos. El sujeto tiene como, digamos, un poder especial y elige la forma del verbo. Es decir, el verbo debe concordar con el sujeto. Si el sujeto es primera persona del singular, el verbo debe ir en primera persona del singular. Si el sujeto va en primera persona del plural, el verbo debe ir en primera persona del plural. Aunque he dicho que normalmente hay una acción en las oraciones, muchas veces no hay una acción visible, no hay una acción física como tal. Por ejemplo, en la frase, no me hace falta el coche. En este caso, el coche es el sujeto, pero tampoco está realizando ninguna acción. Simplemente estoy diciendo que no necesito el coche, no me hace falta. Pero el coche es el sujeto de la oración, curiosamente. Por ejemplo, la diferencia principal que hay que observar es la siguiente. En inglés, cuando formamos una frase como I like apples, el sujeto de esta oración es I, yo, la persona a la que le gustan las manzanas. Si hacemos lo mismo en portugués, eu gosto de massas, yo, es el sujeto de la oración y por lo tanto es la persona a la que le gustan las manzanas. Y de esta forma, eu y I deciden la forma del verbo, porque son los sujetos de la oración. Pero ¿qué pasa en español? En español, sin embargo, cuando nosotros decimos me gustan las manzanas son el sujeto ahora, no la persona a la que le gustan las manzanas, es decir, a mí en este caso. Me gustan las manzanas es el sujeto, es decir, las manzanas son ellas, tercera persona del plural, gustan, debe coincidir. Me es el objeto, a mí me gustan las manzanas. Como podéis ver, hay una diferencia abismal. Por ejemplo, lo podemos observar también en las siguientes frases. Me gusta esa manzana, me gustan esas manzanas. I like that apple, I like those apples. Eu gosto daquela masa, eu gosto de esas mansas. En el caso del inglés y el portugués, el sujeto no cambia. Lo que cambia es el objeto, porque en inglés y en portugués el objeto es lo que nos gusta. En cambio, en español, el sujeto es lo que cambia y el objeto se mantiene exactamente igual. El sujeto es esa manzana, en un caso, ella gusta, en el segundo caso, ellas gustan. Objeto, me, a mí. La persona a la que le gusta algo es el objeto de la oración en español, al contrario que en portugués e inglés. Esa es la diferencia primordial que tenéis que tener en cuenta. Entonces, en español, cuando intentamos traducir literalmente gustar, no es posible. Por lo tanto, yo en las clases utilizo una traducción ficticia que no es exacta para que puedan entender un poco mejor cómo funciona esta estructura. Por ejemplo, traduzco gustar como to please.
En el caso de me gusta esa manzana, la traducción literal en inglés podría ser That apple pleases me. En el caso de me gustan esas manzanas, la traducción literal podría ser Those apples please me. Es decir, el sujeto cambia y el objeto no cambia. Y la cosa que realiza la acción, que realmente no hay ninguna acción, es las manzanas. Es esa diferencia la que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver el verbo gustar de manera aislada y luego vamos a combinarlo con pronombres para que entendáis un poco cómo funciona esto. Es un verbo regular del primer grupo, por lo tanto la conjugación es bastante sencilla. Yo gusto, tú gustas, él, ella, alguien o algo gusta, nosotros o nosotras gustamos, vosotros o vosotras gustáis, ellos, ellas gustan. ¿Qué nos quieren decir estas frases? Los sujetos son los objetos deseados. Yo gusto, yo, sujeto yo. Yo soy el objeto deseado, yo gusto. Tú gustas, tú eres el objeto deseado. Él gusta, él lo es. Ella gusta, ella lo es. Alguien gusta, alguien lo es. Alguien es deseado, apreciado, valorado. Algo gusta, ese algo es valorado. Nosotros gustamos, nosotros somos el objeto valorado. Vosotros gustáis, vosotros sois el objeto valorado. Ellos gustan, ellos son el objeto valorado. ¿Por quién? No lo sabemos. En estas últimas frases tan simples, solo sabemos cuál es el objeto. Digamos, solo sabemos cuál es el objeto valorado, es decir, el sujeto de la oración. Pero no conocemos el objeto de la oración. Está omitido, no está incluido. Puede ser cualquier persona. Entonces, cuando decimos yo gusto, diríamos I am the one who is like o I please. Tú gustas, you please. Él gusta o ella gusta, he or she pleases. Nosotros gustamos, we please. Vosotros gustáis, you in plural please. Ellos gustan, they please. Entonces, esto es lo importante que tenemos que ver. Es muy importante verlo porque cuando decimos gustas o gusta, tenemos que fijarnos en que esa forma nos dice el objeto valorado. No nos habla de la persona a la que le gusta algo, sino lo que gusta a los demás. Por ejemplo, si decimos tú me gustas, la traducción literal sería you please me. En inglés real, I like you. Tú te gustas, you please yourself. En inglés real, you like yourself. Tú le gustas. Recordad que le es tanto para él como para ella. You please him or her. Real English, he or she likes you. Tú nos gustas. You please us, we like you. Tú les gustas, you please them, they like you. Como podéis ver, en todas estas frases el verbo se mantiene intacto. Es igual. ¿Por qué? Porque en todas las oraciones tú eres el objeto valorado, apreciado. Lo que cambia es el objeto de la oración. Y el objeto es a quién le gusta. ¿A quién le gustas tú? Me, a mí. Te, a ti. A ti mismo. Le, a él o a ella. Nos, a nosotros. Les, a ellos o a ellas. Muchos estudiantes al principio confunden las formas me gusta o me gustan con yo gusto o me gusto. Estas frases tienen un significado y tienen sentido completamente, pero no el sentido que ellos quieren transmitir normalmente. Yo gusto transmite una idea diferente. Gusto. Yo soy el sujeto, por lo tanto sabemos que yo soy el objeto valorado y soy el sujeto de la oración. Por lo tanto, no sabemos a quién le gusto. Sabemos que gusto en general. Si decimos me gusto, en este caso tenemos más información. Tenemos la información
de qué es el objeto valorado, cuál es el sujeto. El sujeto soy yo, aunque esté omitido en me gusto. Gusto, yo soy el objeto valorado. ¿Valorado por quién? Por mí mismo. I please myself, me gusto. Esa es la lógica, I like myself. Es como si las cosas que nos gustan hicieran algo sobre nosotros para que eso sucediera, de alguna manera. Es la única explicación lógica. Muchas veces utilizamos el verbo gustar simplemente con un pronombre, no utilizamos el sujeto está omitido. Por ejemplo, vemos algo y decimos me gusta. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? ¿Le gusta? Porque el contexto de la situación ya nos dice de quién estamos hablando. Muchas veces también podemos utilizar un pronombre o un sustantivo. Podemos decir me gusta ese libro o me gustas tú. Muchas veces también añadimos antes o después del verbo gustar la preposición a y un pronombre tónico. Por ejemplo, a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ellos. Es una forma de enfatizar a quien le gusta algo en una situación determinada. A mí me gusta mucho la playa. Es una forma de destacar a mí. Muchas veces también lo hacemos para crear un contraste, cuando estamos hablando de términos opuestos. A él le gusta mucho la fiesta, a él no le gusta nada. Estamos creando una diferencia entre dos personas, en este caso. Por ejemplo, a mí me gusta ese libro, a él le gusta el otro. A vosotros os gusta ese libro, a ellos les gusta el otro. Es necesario utilizar estos pronombres tónicos para dejar claro de quién estamos hablando, para poder transmitir la información de forma más clara. Es muy común en español también utilizar la inversión sujeto-verbo. Normalmente la estructura más estándar, más común en los idiomas que conocemos, los más conocidos en esta zona, utilizan sujeto, verbo, complemento. En inglés muchas oraciones funcionan así, en español también, pero tenemos bastante flexibilidad. Podemos cambiar este orden, podemos utilizar primero el complemento y luego el sujeto, o viceversa. Podemos decir, esa manzana me gusta esa manzana. Esos días me encantaron esos días. Es muy flexible, incluso no necesitamos un verbo muchas veces. Soy yo, no necesitamos un complemento, perdón. Soy yo soy, eres tú eres. Podemos alternar este orden y es algo muy natural en español. Y no hay ninguna diferencia en el significado en la mayoría de ocasiones. Ahora que espero que entendáis un poco cómo funciona gustar, aunque es necesario estudiar bastante los pronombres y tenerlos claros para poder combinarlos efectivamente, voy a explicaros dos verbos que funcionan exactamente igual que gustar. Es decir, en estos dos casos, la persona de la que hablamos tampoco es el sujeto de la oración, es el objeto. El verbo encantar significa gustar mucho, cuando algo te gusta mucho. Me encantan las tartas, por cambiar un poco. Me encantan las tartas sujeto, plural. Me encantan las tartas, me encanta la tarta. Funciona exactamente igual que gustar. Tú encantas. You are loved by someone. Vale. Me encantas. Sería me gustas mucho. Te encantas. Te gustas mucho a ti mismo. Le encantas. Le gustas mucho a él o a ella. Nos encantas. Nos gustas mucho a mí y a otra persona. Les encantas. Les gustas mucho a varias personas.
En este caso no utilizo normalmente un verbo para traducir encantar, pero sí que es cierto que encantar tiene otra acepción que significa algo así como hechizar o lanzar un conjuro. Y en este caso la estructura es diferente. En este caso la persona que realiza, en la persona de la que hablamos es el sujeto de la oración. Pero para que os hagáis una idea, pues imaginaos que cuando decimos me encanta la pizza, decimos la pizza charms me. Es como si hiciera magia sobre nosotros para conseguir esa atracción, ese interés. Es que nos hechiza de alguna manera y hace que queramos estar o consumir eso de alguna manera. Imagino que es una metáfora y ahí está el origen, no lo tengo claro. Me encanta la fruta, me encantan las montañas, ¿vale? Otro ejemplo. La fruta singular, encanta singular. Montañas plural, encantan plural. En el caso de los conjuros, por ejemplo, la bruja encantó la casa. La bruja hizo magia en la casa. A la bruja le encantó la casa. Es totalmente diferente. La bruja no hizo ningún conjuro. Simplemente decimos que a la bruja le gusta mucho la casa. Es totalmente diferente. Muchas veces también utilizamos el verbo doler. El verbo doler es un verbo que usa una estructura en la que la persona tampoco es el sujeto. El sujeto de la oración es el foco del dolor. En inglés sucede igual. La diferencia es que en inglés la estructura tiene un sujeto y un verbo. My leg hurts, por ejemplo. En español, el foco del dolor también es el sujeto, pero la persona que lo sufre es el objeto. Por lo tanto, utilizamos un pronombre, al contrario que en inglés. Me duele la pierna, me duelen las piernas. Duele singular, duelen plural, duele singular porque es pierna, singular, duelen piernas, plural. Digamos que en lugar de decir my legs hurt, decimos my legs hurt me. Y eso significa my leg hurts, pero decimos me, to me. Y sucede igual que en el verbo gustar, podemos utilizar el pronombre tónico junto con la preposición a para hacer énfasis. A mí me duele la espalda, a ti te duelen las piernas, a él le duelen los ojos. O a mí no me duele la espalda, pero a ti sí. En esos casos utilizamos los pronombres tónicos cuando queremos crear un énfasis, por ejemplo, para crear un contraste y enfatizar ese contraste de alguna manera. Y tenemos muchas otras estructuras que funcionan así en español. Me da miedo me da miedo la oscuridad, me dan rabia las injusticias. Estamos hablando de emociones que yo siento, pero el sujeto no soy yo. Yo soy el objeto. Y lo que me hace sufrir o me provoca rabia o me provoca miedo es el sujeto. En el caso anterior, la oscuridad, las injusticias. La oscuridad me da miedo. Las injusticias me dan rabia. Podría hacer otro vídeo perfectamente hablando de muchos otros verbos que funcionan así. Espero haberos aportado algo positivo con este vídeo y que hayáis entendido un poco mejor a pesar de las traducciones tan locas que he hecho, porque no son muy naturales, no sé que no son naturales en inglés, pero al menos espero que os haya servido para entender un poco mejor la lógica que hay detrás del verbo gustar y de otros muchos verbos en español. Muchas gracias por dedicar unos minutos a verme y si tenéis cualquier sugerencia, cualquier duda, dejadlo en los comentarios y os responderé en cuanto pueda. Un saludo y que tengáis un día genial todos. Hasta pronto.